Cambiar significa que tenemos que abandonar nuestro falso yo. Dejar atrás nuestra identidad durante un rato, y hacer conjeturas de quiénes podríamos ser. Cambiar significa modificar nuestro comportamiento lo suficiente para que sea algo permanente. Las experiencias de nuestras vivencias influyen en lo que hacemos. Sin darnos cuenta entramos en el atardecer de la vida. Y lo peor de todo es que entramos con la falsa creencia, de que nuestras verdades e ideales nos servirán a partir de entonces. Pero lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco. Y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. El objetivo de encontrar el sentido de la vida es ser feliz y disfrutar de ella. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida, es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Todo ser se origina del no ser. Es el espíritu lo que nos da la vida. Todos provenimos de ese lugar llamado espíritu. Cuando llegamos al mundo lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano. Todo lo que había en esa pequeña gota se convirtió en ti, todo lo necesario estaba en esa pequeña gota. Desde el primer momento de la concepción, hasta el momento del nacimiento lo han hecho todo por ti, y no has tenido que hacer nada. Sin preocuparte cómo será tu cuerpo, o de qué color serán tus ojos. Te rindes ante ello. Es un impulso hacia el futuro, que te lleva en la dirección en la que se supone que tienes que ir. Si todo lo necesario para el viaje físico está ahí, ¿por qué no todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos. Lo que eres, tu personalidad, lo que puedes llegar a ser. No solo lo físico sino todo el resto. Todo está ahí si eres capaz de abrirte y lo permites. Finalmente nacemos. Y ahora nuestros padres son los que se ocupan de nosotros. Nos rodea un montón de gente. Nuestra familia, nuestra cultura. Y empiezan a decirnos que no podemos confiar en quienes somos, que tenemos que confiar en algo exterior a nuestra persona. E iniciamos el viaje hacia la ambición. Desde que nos dicen, ahora nos ocuparemos nosotros. Están cogiendo esa perfección y expulsando al Creador. Entonces aparece el ego, y nos dice que no somos una creación divina y perfecta. Esa parte de Dios de la cual venimos. Dice que solo eres lo que tienes. Se empieza primero con los juguetes, para seguir con las cuentas corrientes y las posesiones. Y en poco tiempo empezamos a identificarnos según lo que poseemos. Y comenzamos a aceptar una serie de creencias, que dice que cuanto más tengo más valioso seré como persona. Nos pasamos la vida diciendo a los niños, e introduciéndolos en esa cultura que dogmatiza ese poseer más. Que al final se convierte en un mantra del ego. Tienes que poseer más, y cuanto más tienes más crees que la gente va a intentar arrebatarte las cosas. Y más te empeñas en protegerlas, y en cómo conseguir muchas más. Con el problema de que si eres lo que tienes y las posesiones desaparecen, lo que eres también desaparece en el proceso. La segunda característica del ego es que no solo soy lo que tengo, sino que también soy lo que hago. Es decir, lo que hago es eso que llamamos logros. Y en este mundo que creemos que uno es lo que hace, nos consumimos pensando que la idea del éxito y de la valía, se basa en cuántas cosas se pueden llegar a conseguir. Por lo tanto siempre procuramos ganar más dinero. Tratamos de ascender, y competimos con todo aquel que quiera arrebatarnos lo que ya tenemos. Todo esto nos lo enseñan una y otra vez. El ego siempre intentará ser el mejor. El número 1. La tercera característica es saber lo que otros piensan de mí. Es decir, soy mi reputación.
Esto es muy importante entre los jóvenes a quienes se les enseñan que tienen que vestirse, según el gusto de los otros. Y si no les gustas tienes un dilema. Si esto te tortura, serás distinto cada vez que salgas. El ego tiene un sistema de creencias que aprendimos en el amanecer de la vida, y que se basan en la competición, en ganar y en ser los mejores. Dice que la persona está separada del resto del mundo, y de todo lo que echa en falta en la vida. A medida que nos acercamos al atardecer de la vida, intentamos aplicar estas mismas conductas. Y acabamos viviendo una mentira. Ya que lo que en la mañana era cierto, en la tarde ya no lo es. Finalmente nos enseña el error más grande de todos. Nos enseña que estamos separados de la fuente. Cuando entras en la etapa del sentido de la vida, te das cuenta de que provienes de una fuente. Una de las cosas más simples que se aprenden en el atardecer de la vida. Podemos llamarla Dios, no importa cómo la llamemos. Está en todas partes y no hay ningún lugar en donde no esté. Todo lo crea y todo proviene de esa fuente. Por lo tanto, si está en todas partes, también está en mí. Y si está en mí, está claro que también tiene que estar en lo que siento que me falta en la vida. Si entiendes esto, de algún modo ya estás en sintonía. En espíritu, con todo lo que echas en falta en la vida y te gustaría tener. Solo nos queda la manera de formar parte de ello y ser consciente de que ya estamos en sintonía. El problema es que no sabemos cómo llegar a la fase del sentido de la vida. Se trata de regresar a esos primeros 9 meses desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Déjate llevar por él. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos rendirnos, y tener la certeza de que no estamos solos. De que nos van a guiar. Que tenemos una naturaleza y que podemos confiar en ella. No se trata de algo con lo que siempre tengamos que luchar, y que siempre tengamos que estar al cargo. Piensa en ello de esta forma, déjate llevar, en vez de intentar controlarlo todo. A medida que entramos en la fase del sentido de la vida, empezamos a pensar en algo más profundo. Que tenemos un destino. Un llamamiento que solo podemos sentir en nuestro interior. Nadie más nos puede decir qué es, pero si lo sientes y lo sabes, ganar y superar a otra gente se vuelve menos importante, que sentirse realizado y vivir la vida con un objetivo. Todas las cosas del universo tienen que ser igual a su origen. Tenemos que mirarnos y hacernos preguntas. ¿Cómo, de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y tomar las decisiones desde el lugar donde provengo realmente, que es nuestro auténtico ser. Pero si esas preguntas y decisiones las hacemos desde el ego, empiezan a suceder toda clase de cosas, que nos alejan de poder encontrar el auténtico sentido de nuestras vidas. Cuando tomas una decisión a partir de nuestro auténtico ser, lo juzgas todo basándote en cómo te sientes. Si estás ansioso, estresado, si tienes miedo, estás enfadado o te sientes bien contigo mismo. Sigues un propósito en tu vida. Y lo haces desde un lugar superior. ¿Tiene algún sentido actuar a partir desde la única parte de tu ser que es auténtica? La respuesta es la felicidad. Toda vida tiene su objetivo. Es un principio espiritual. Todo tiene su razón de ser. Cuando se vive a partir de ese objetivo, significa que has encontrado tu razón de ser. Es algo por lo que sin lugar a duda vivirás, y en vez de utilizar constantemente el ego, empezarás a decir: esta es mi misión. Como una especie de llamada interior. Tu propósito divino es algo que no se puede encontrar. Algo a lo que siempre hemos estado conectados, y lo estaremos durante toda la vida. Somos seres divinos y no necesitamos a nadie para que lo confirme. Ese cambio.
Ese movimiento desde la ambición. Desde el sentido del amanecer hasta el atardecer de la vida, normalmente va precedido de lo que llamamos un salto cuántico. Se refiere a las características de lo que sucede. Las fases que tenemos que pasar al experimentar lo que llamamos experiencia cumbre. La primera es que es muy intensa. La segunda es que son una sorpresa. La tercera es que son benevolentes, siempre sientan bien. La cuarta y última es que son perdurables, es decir, no es algo que entre, salga, y luego desaparezca. Al contrario, duran para siempre. Es decir, cuando se tiene una adicción y parece que nunca se va a salir, pero en lo más profundo sabes que tienes que cambiar y de repente desaparece, uno se siente sorprendido por lo que está pasando. Es como una especie de fuerza que te ilumina y te quedas boquiabierto. Como una liberación. Los malos momentos en la vida. Esos en los que piensas que nada podría ir peor, a menudo son necesarios para poder impulsarnos a un lugar superior. En el momento oportuno. Cuando estás en una etapa distinta en la vida, lo que tiene que pasarte, es exactamente lo que te pasará. No tiene nada que ver con esperar. Tenemos que aprender a ser más flexibles y a no querer controlarlo todo. Déjate llevar. Abandónate y permite que la fuente que está fluyendo entre nosotros, pueda realizar su magia. Esa magia siempre actuará a favor de nuestros intereses, si nos rendimos ante ella. Si puedes dejar de seguir interfiriendo en tu vida. Y dejar que tu ser se complete, nada quedará sin hacer. Todo lo que necesites ahí estará. ¿No es curioso, que durante los 9 primeros meses tuviéramos todo lo necesario? ¿Por qué no podría pasar lo mismo durante los 90 años siguientes? No ocurre porque interferimos. Lo que das es lo que recibes. Es como una colaboración con el destino. Todo será habitual cuando el ego deje de ser el motor de tu vida. Empiezas a reconocer que existe una inteligencia poderosa y organizadora, que está en todas las cosas. Que trabaja contigo y para ti. Y que se manifiesta por el simple hecho de estar conectado a tu fuente. Y el destino que te parecía impuesto por algo exterior a tu persona, deja de ser el motor básico y vital. Estás conectado a la fuente. Es como si esa inteligencia divina y organizadora, te dijera que toques la música que has venido a tocar, que te ayudará a superar cualquier lucha o dificultad que se interponga. Pero ya no será una lucha, porque la fuente te apoya. Cada uno de nosotros tenemos una vocación en nuestro interior. Cuando confías en ti, estás confiando en la misma sabiduría que te creó. Está ahí, para decirnos quiénes somos y qué queremos ser. En la vida no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Las cosas nunca se fuerzan, hay que ceder y dejar que sean. A veces lo único que tienes que hacer es estar ahí. Prestar atención, y la música sale sola. Busques lo que busques en la vida, estará ahí esperándote. Se presentará donde sea y cuando sea necesario. Todo saldrá a la perfección, es fácil confiar. Siempre estará presente todo lo que necesites para completar ese proyecto. Hay que llegar a ese punto, en que ya no nos concentremos en nosotros mismos, y en las cosas que queremos para nosotros, sino en lo que necesitan los demás. Y en eso consiste la comprensión de lo divino. A medida que nos adentramos en la fase del sentido de la vida. Una de las cosas que pasan cuando te alejas del ego, es que pasas de un estado de derecho, a un estado de humildad. Por tanto, la verdad fundamental es que eres de lo que provienes. Si provienes de una divinidad, tienes que ser divino. Y pasas de querer conseguir cosas, a cómo poder ofrecerlas. Si no estás pendiente de ti,
y solo estás pendiente de conceder, el universo te responderá concediéndote cosas también. Entonces se termina la transición. No es que dejemos de ser ambiciosos, sino que combinas la ambición con el sentido. Deseas otras cosas. Por lo tanto, la ambición se transforma en objetivo. Tienes que convertirte en observador. Empiezas a vivir un proceso en la que solo tu fuente te guía. Y comienzas a desapegarte del resultado. Ese desapego te permite no tener que pelear más, y que las cosas se te presenten. Ya no eres la persona que hace que sucedan las cosas, sino la que permite que sean. La lucha ha desaparecido. No vale la pena defender el ego. Es simplemente el falso yo. Y cuando lo defiendes estás defendiendo una ilusión. Algo que no es realmente tu ser. Ya que tu auténtico ser, está más allá del ego. Pero aún así tendemos a pensar que somos entidades separadas, que tenemos que encajar y que esa es nuestra función en la vida. Pero nada de eso es cierto. El cambio puede suceder de muchas maneras. Puede ser un simple comentario, una coincidencia, un acontecimiento concreto e inesperado. Puede ser cualquier cosa, pero el resultado es siempre el mismo. Y empiezas a darte cuenta de que no estás aquí para empujar a la vida, y que sea una lucha constante. Estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Eso es lo que pasa cuando estás en el atardecer de la vida. Si quieres abrir las puertas de la vida, desapégate de lo que te dice el ego. Y permítete vivir desde ese lugar divino llamado espíritu. Hay 4 virtudes. La primera es la veneración a cualquier tipo de vida. Es decir, respeto. La segunda es la sinceridad, que no es nada más que franqueza. La tercera es la dulzura, que se manifiesta como bondad en nuestras vidas. Y la cuarta es dar apoyo, que se manifiesta siendo servicial, u ofreciendo servicio a otros. Dice así una cita. Después de todo este tiempo, el sol nunca le ha dicho a la tierra estás en deuda conmigo. Pensar en lo que puede hacer un amor así. Iluminar todo el mundo. Hay una frase que dice: si quieres ser como yo sabiendo que todos somos parecidos, te ayudaré. Pero si quieres ser distinto a mí, esperaré hasta que cambies de opinión. Y cambiarás de opinión. Al final todos lo entendemos. Seamos capaces de llegar. Si por un solo día, puedes concentrarte en hacer que la vida de otros sea mejor, concéntrate en pensar así. Tocar la vida de alguien, es más valioso que cualquier cantidad de dinero, etc. Creer que necesitas lo que no tienes, es una definición de locura. Que uno no se pueda realizar hasta que consiga todas esas cosas, es una mera ilusión. No importa a lo que te dediques. Lo que importa es que te centres en ayudar a otros, y en cómo puedes ser más amable. Desapegándote del resultado. Es entonces cuando la vida tiene sentido. Los mensajes del amanecer de la vida, son sobre lo que sabes y no sabes hacer. Sobre cómo te define la sociedad. Pero en el atardecer tras el cambio, todo está en sintonía. Con una energía que se ocupa de todo y de la que todos estamos hechos. Solo tenemos que vivir todas las virtudes. Todo consiste en rendirse ante eso. De rendirnos ante algo que es mayor que nosotros, a lo que estamos conectados y que lo controla todo. Hay algo en nuestro interior más profundo, que quiere sentirse realizado. Quiere saber que su vida ha marcado una diferencia. Que ha dejado este lugar donde ha vivido, mejor que cuando llegó. Que ha conmovido profundamente, la vida de alguien con su existencia. Todos queremos eso, no es una cuestión de edad o de encontrarse a uno mismo. Seas quien seas.
Tengas la edad que tengas. Solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida.